Yo, pues gracias a Dios, pues me crié con mi papá, mi mamá, pero a la edad de 7 años viví una etapa muy difícil en mi vida. Mi papá y mi mamá, pues nosotros vivíamos en el Caquetá. Sí. Yo nací en Florencia, Caquetá, y vivíamos allá, y pues en ese tiempo había mucho el apogeo de las En fincas Caquetá. en el Caquetá. En ese tiempo las fincas eran puros cultivos de y pues mi papá y mi mamá, pues de una otra manera, como era lo que se desempeñaba por esas tierras y eso, pues ellos ejercían esas labores, y a causa de eso, pues con eso subsistíamos. Habían cultivos, como se cultiva el plátano, en ese tiempo era así. ¿Y era rentable? Sí, claro, era muy rentable, pero también igualmente... ¿Más rentable que las frutas? Uf, claro. Ese tiempo era, como se dice, la plata, eso era el dinero. Entonces ellos desempeñaban esa labor. Entonces, a causa de eso nos tocó afrontar momentos muy difíciles. Entonces, a la edad de mis 7 años me tocó ver cómo a mi papá, por lo mismo, por no pagarle una mercancía, teniendo yo 7 años. Y yo me acuerdo que la última vez que yo lo vi a él, yo le dije que me regalara un triciclo. En ese tiempo eran esos triciclos de 2 pedales y eso, y yo estaba, como se dice, con ganas de un triciclo, y le decía a él que me lo regalaba, y él me decía, sí, cuando venga el viaje te lo regalo. Pero me acuerdo que cuando mi abuela me cogió y me encerró y me sentó en la cama, me encerró en el cuarto y me dijo, tengo que contarle que tu papá no va a volver más, y me contó, y pues para mí en esa edad fue algo muy difícil, porque en ese momento había partido un ser muy querido para mí, que era mi padre, y en ese momento igualmente mi mamá se encontraba en la cárcel. Entonces fue un golpe muy certero en mi vida, más sin embargo mi abuelita estuvo ahí, me apoyó, y pues me crié más sin embargo, gracias a Dios, Dios me ayudó como a superar esa situación, pero me crié de una otra manera, como con muchos vacíos en mi vida. Y ya cuando tenía 7 años de edad, viviendo con mi abuela por parte de papá, allá conmigo convivía un tío. Y el tío mío fumaba, pero yo en ese tiempo no sabía que era. Yo escuchaba que cuando mi abuela le daba cantaleta a él, ella le hablaba, claro, está grosero porque más que fumó ese cilantro. Y yo me ponía, cilantro. Estaba muy pequeño. Sí, claro, tenía 10 años de edad. Pero entonces uno le causaba curiosidad, un cilantro. Y resulta que siempre mi tío, a mí me compraron un machetico pequeñito, y siempre me llevaban a rozar y a limpiar los cocales, las plataneras, los yucales. Y yo siempre que mi tío me llevaba, él siempre me echaba adelante. Mijo, espéreme allá adelante que ya voy a hacer el cuerpo, y se cerraba en el monte. Y todos los días lo mismo, y en el mismo yo, tan raro. Y entonces yo no le hice caso y me quedé ahí donde él se metió, que supuestamente a hacer el cuerpo. Y cuando él llega y sale con una cosa larga, con un calillo. Entonces yo me quedo asombrado y yo le digo, tío, ¿qué es eso? Me dice, ay, ¿usted por qué no me esperó adelante? Se puso bravo y todo. Yo, no, pero tío, ¿qué es eso? Entonces él me dice, ese es el tal cilantro que dice su abuela, pero mire. Y desde ahí él me empezó, vea, pégase un plon, y me enseñó. Yo me acuerdo que yo ese día me pegué un plon. Me dijo, trágueselo, me lo tragué, y empezó el viaje. Yo me acuerdo que esa vez yo me fui a limpiar las plataneras, yo sentía que las matas me hablaban, que ese machete me pesaba, que fuera como una... No, a lo último terminé, fue postrado en el suelo, muerto de la risa, y él también igualmente riéndose. Y desde ahí me empecé a involucrar en el mundo de las drogas. ¿Ese día te gustó? Sí, ese día me gustó el viaje porque me causó risa, porque me trasladó como a otro mundo, y pues más sin embargo de pronto no había una dependencia aún, y yo consumía solo cuando él me ofrecía. Entonces él llegaba y se trababa, y cuando él quería como reírse por mí, llegaba y se trababa y me mandaba a coger una yegua, y yo cogía la yegua y me caía, pues yo todo trabajo y eso, y tan pequeño, me caía la yegua y él era muerto de la risa. Y desde ahí empecé a involucrarme en el flagelo de la más sin embargo ahí mi mamá fue y me recogió, me llevó a la casa, duré como 1 año y medio sin consumir.
pero ya estaba la adicción en mí. Entonces cuando se me da la oportunidad de estudiar, empecé a involucrarme con jóvenes que consumían. ¿Y dónde estaba estudiando? Estaba estudiando en Palmira Valle. Mi mamá me recogió donde mi abuela, me llevó porque ella ¿Salió tu mamá salió en la cárcel? Y es una historia hasta bonita porque ella estando en la cárcel tiene una relación y se novia tienen un noviazgo en ese tiempo era guardián del IMPED. Entonces ella cuando salió de la cárcel, ellos tomaron la decisión y nos reunieron en la sala y que iban a juntarse a vivir juntos. Y él fue el que me crió, él es mi padrastro. Tengo 2 hermanos más por parte de él también, con mi mamá. Y él fue el que prácticamente me crió. Entonces a causa del trabajo de él, a él lo trasladaban para ciudades y en ese tiempo me tocó en Palmira Valle, nos tocó allá. Y en ese tiempo me pusieron a estudiar y pues en el estudio me empecé a involucrar en la... Ya ahí sí me cogió muy tremendo porque ya empecé a robar las casas nosotros vivíamos en un segundo piso y estaba el tercero y estaba el cuarto y ya empecé a coger las cosas ajenas, a meterme en los pisos de arriba, a robarme Discman, Walkman, muchas cosas y eso acarreó muchos problemas, entre ellos me llevó a estar en los calabozos y llegó un momento en que me echaron de la casa. ¿Quién te echa de la casa? Mi mamá. Mi mamá me echó de la casa porque ya estaba consumiendo alcohol en el baño, ya consumía alcohol en la casa. Y estaba la situación siempre muy crítica, muy maluca. Y pues ella de una u otra forma toma la dura decisión de echarme. Yo me voy por unos familiares a Florencia. Ahí se me da la oportunidad de irme para el ejército. Y estando en el ejército me involucro más en el consumo. Porque ya estando en el ejército pruebo lo que son las pepas, el perico, me involucro en la bazooka. En ese tiempo en el ejército probé la base y ya estaba ya como se dice, atrapado por una adicción. Ya la droga me hacía falta, ya estando en el ejército me gané muchos problemas, igualmente también estuve detenido estando en el ejército, en la pieza de detenido. Y mi vida se formó un caos. Salí del ejército, ya empecé a habituar la calle, ya empecé a coger la bazooka. Estuve en el Cartucho, en ese tiempo era el Cartucho en Bogotá. Estuve en la 50 en Armenia, estuve en las plazas de Manizales. Y por último llegué a las plazas de Medellín, la calle del Pecado, la Oriental, todo eso, pero ya habituando la calle. ¿Pero te veías como una persona que vivía en la calle? Claro, yo ya dormía en las calles, el pelo mío era hasta la cintura, yo ya duraba 3, 4 meses sin bañarme, andaba descalzo, duraba 16 noches sin dormir. ¿Comía? Me dormía caminando y comía en las basuras. Yo comía en las basuras. Escarbaba bolsas de basura, comía en las basuras. Y fue una etapa de mi vida siempre muy frustrante. Más cuando de pronto llegaban esas noches de lluvia, yo mojado, con frío, empapado, con los pies, mejor dicho, sin poder caminar, porque cuando usted camina con los zapatos mojados, a usted se le forman unas llagas por detrás, por la palma del pie. Y yo con esas llagas me ponían a andar a mi cojo y a veces me ponían a andar en la punta de los pies. No era capaz de asentar la palma del pie por completo y me ponían a andar, ¿cierto? De las llagas que se te forman. De las llagas y de las heridas en los pies y a veces uno cansado se sentaba en una acera y uno miraba al cielo y le decía, Señor, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó todo eso? ¿Sucedió todo eso? ¿En qué momento llegué hasta aquí? ¿En qué momento llegué hasta acá? Y cuando estabas ahí no pensabas en tu mamá. Claro, yo pensaba en mi familia, en mi mamá, en mi casa. Y era antes muy frustrante porque uno decía estuviera juicioso, estuviera en mi casa. Mi padrastro, pues a causa de ser del IMPED, quería darme el curso de guardián, pero pues por medio de la problemática de la droga perdí esa oportunidad. O sea, estabas en la calle, pero eras consciente de que estabas mal. Claro, era consciente de que estaba mal, sino que ya Dumas, cuando uno está en esa condición, se le forma algo que es la frustración.
ese cargo de conciencia de uno saber que uno hubiera podido esforzarse para que no hubiera podido llegar a esa condición. Ven, ¿y le pedías a las personas, claro, a los transeúntes? Yo le pedía monedas, yo me paraba en una panadería, me le acercaba a usted, le decía, señor, regáleme un pan, y usted me regalaba un pan, un cafecito. Yo acostumbraba mucho a usar un gorro, yo usaba un gorro de bruja, ¿cierto? Y siempre en los negocios que ponían música me ponía a bailar todo carramaneado, todo en droga. Y eso, y la gente muerta de la risa me daba la leguita, me daba la monedita, me recogía 15, 20 mil pesitos y me iba a consumir. Entonces ya empecé como ¿Y nunca tú llegaste a molestarte porque no te dieran? Pues sí, a veces uno más de pronto muy ansioso por la ansiedad que uno tiene, uno a veces se incomoda. Y uno a veces decía tacaño y y lo insultaban a uno y a veces intentaban pegarle a uno porque uno era grosero, pero era por el mismo desespero de la ansiedad. ¿Y había algo que era muy rentable robar? Pues más que todo yo usaba a veces, yo lo que más de pronto me destacaba, pues se puede decir uno, era en el robo de las carpas de moto, porque usted se robaba una carpa de moto y yo tenía donde llegaba y me daban 15 mil pesos de una. Entonces eso usted lo hacía más que toda la madrugada, porque ya la madrugada no transita la misma gente, no hay el mismo comercio, no está la misma facilidad de usted gestionar, de usted usar el medio que de una otra manera le pueda rentar algo de inmediato y que usted pueda calmar de una otra manera la ansiedad de consumo. Me tuvieron en varias fundaciones y yo estaba 2, 3 meses y salía, estaba 2, 3 meses más en la casa juicioso y ya después recaía, volvía y robaba la casa. Todo eso de una otra manera me sucedió, pero ya estando yo en esa situación tan crítica donde ya todas las puertas se me cierran, donde ya mi mamá no me quería en la casa, donde mis hermanos ya no me aceptaban, donde mi padrastro ya dije no, ya hemos luchado mucho, ya usted mirará qué hace. Yo llego y tomo la decisión y Dios me da la oportunidad de ir a una fundación llamada Emanuel. ¿Dónde? Significa Dios con nosotros, en la ciudad de Armenia, Quindío, estando frecuentando la 50, que es la plaza de Armenia. Y la fundación quedaba al pie de esa plaza, en un anfiteatro, y yo tomo la decisión de ir, voy, pido ayuda, y gracias a Dios pues me ofrecen la ayuda, y empiezo y me meto en un proceso. En ese tiempo el proceso duraba 1 año, pero la fundación era una fundación cristiana. Yo de pronto de Dios sabía muy poco, incluso en mi ignorancia yo criticaba y cuestionaba mucho a Dios por la condición mía. Cuando yo llego a esta fundación yo veo cómo hacen los compartimientos espirituales, cómo oran, cómo cantan y todo eso a mí, todo eso es nuevo, tan charro. Entonces ellos me empiezan a explicar y me empiezan a enseñar y todo, y pues yo tomo la decisión, gracias a Dios, hace 14 años, de aceptar la ayuda y de igualmente reconocer que el único que me podía cambiar mi vida y cambiar la página de mi vida era Dios, y tomé la decisión y de ahí, gracias a Dios, pude experimentar el cambio en mi vida, gracias al Señor. Bueno, ¿y cómo terminas liderando una fundación ahora que tiene 23 jóvenes. 23 sí. Jóvenes adictos aquí en Urabá, adictos a distintas drogas, ya de estar en la calle a ayudar ahora a los que están en la calle. Resultado más que yo llego y hago el proceso de la Fundación Emanuel, y a mí siempre me llamó la atención el trabajo con estas personas. Estando en la fundación, por eso Dios tiene muchas maneras de hablarle a las personas, por medio de un mensajero, por medio de un sueño. Y yo estando en la fundación yo tuve un sueño, y el sueño era yo en un salón grande y yo acá hablándole a los jóvenes y un poco de jóvenes, y en la mitad del techo había una especie como, no sé cómo se llama eso, que usan a veces para mojar el prado, que es una cosa que gira y que bota varios chorros. Eso, más o menos sé qué es, pero no. Entonces era una llave ahí en medio del salón de la reunión y era botando agua. Cuando yo llego y me despierto, yo, ay,
tan raro ese sueño. Y se me despierta como ese anhelo, ay, qué rico ayudar a esas personas, servir de testimonios para ellos, pero más sin embargo yo nunca llego y tomo la decisión, y entonces me propongo mi proceso, termino mi proceso, y estando en mi casa, recibo la llamada del líder que me dio el proceso a mí. Y me dice, Sneider, ¿cómo sabe? Quedé solo, se me fue este líder, usted se puede venir a colaborarme. Yo hablé. Y le dije a mi mamá, mami, me voy, regáleme unas libras de arroz y eso para llevarla a la fundación, me va a regalar el pasaje, me regaló el pasaje, hágale mijo, si quiere seguir allá, hágale, que eso lo fortalece más. Y me fui y desde ahí empecé. Empecé como líder de planta en Emmanuel, llegué a ser director, gracias a Dios. Ahí se terminó la etapa en Emmanuel. Llegué a ser líder y director también de otra fundación llamada Jehová Jireh. Ahí estuve aproximadamente 6 años. En Emmanuel estuve director como más o menos 3 a 4 años. Salí de ahí, estuve como aproximadamente 2 años, 3 años sin de pronto trabajar en este campo de la fundación, sino dedicado en nuestras labores, y entre esos en mi hogar y eso. Y ya ahora, gracias a Dios, se me da la oportunidad de llegar otra vez a la Fundación Todo por un Alma. Y el dueño de la Fundación Todo por un Alma hizo un proceso conmigo en la misma fundación hace 14 años. Entonces se nos da las cosas, de una otra forma se nos da la facilidad de trabajar, y aquí gracias a Dios ya llevo 1 año trabajando con la corporación Todo por un Alma, y aquí en apartado en Urabá tenemos 23 jóvenes, en Montería hay 15, y en la ciudad de Bello hay aproximadamente 50 jóvenes, hay 3 sedes. También damos de una otra forma una formación terapéutica, y también damos de una otra forma, enfatizamos también en la parte psicológica, que de una otra manera está a cargo de varias doctoras que van, entre ellas Andri, Angie, Lisbe, Joana, y bueno, igualmente agradecerle a ellas, igualmente a la alcaldía de la ciudad de Apartado, que nos apoyan grandemente, y la fundación Sembrando Amor para la Vida. Gracias, bro, por esa anécdota.